Fantasma, bienvenidos a nuestro canal de historias de terror. Aquí cobran vida las leyendas más antiguas y los relatos más oscuros que durante siglos han atemorizado a la gente en todo el mundo. Hablamos de fantasmas, demonios, maldiciones olvidadas y criaturas misteriosas de las que quizás sería mejor no saber nada. Cada día te esperan nuevas historias, desde viejas leyendas hasta sucesos reales que aún hoy siguen siendo un enigma. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de horror y tensión, donde la verdad y la ficción se entrelazan y el miedo se convierte en tu compañero. Quédate con nosotros si estás listo para escuchar aquello de lo que normalmente nadie se atreve a hablar en voz alta. 1881, Guatemala. El camino hacia la hacienda Zamora serpenteaba entre los bosques neblinosos de Alta Verapaz. María Concepción Ayala, joven de 19 años. Apretaba contra su pecho el crucifijo de plata que su madre le había entregado antes de partir. El aire frío de la montaña calaba hasta los huesos mientras la carreta avanzaba por el sendero pedregoso, alejándose cada vez más de Cobán. Señorita, llegaremos antes del anochecer, dijo el cochero sin voltear, su voz apenas audible sobre el crujir de las ruedas. La familia Zamora la espera con ansias. Dicen que la anterior institutriz no aguantó mucho tiempo. María Concepción se limitó a asentir. La desesperación económica tras la muerte de su padre la había llevado a aceptar aquel empleo. También remunerado. A pesar de las advertencias veladas. Los Sora eran una de las familias más acaudaladas de Guatemala, dueños de extensas plantaciones de café y cardamomo, pero también se decía que eran reservados hasta la excentricidad. Cuando la carreta finalmente cruzó la entrada flanqueada por dos estatuas de ángeles erosionados por el tiempo, María Concepción sintió un escalofrío. La hacienda era imponente, una construcción colonial de 2 plantas con amplios corredores y jardines descuidados, donde la niebla se acumulaba como un manto espectral. Lo que más llamó su atención fue la pequeña capilla adyacente a la casa principal, cuya cruz parecía inclinarse ligeramente como si quisiera caer. Don Augusto Zamora salió a recibirla. Era un hombre de unos 60 años, erguido y severo, de piel pálida y ojos hundidos que contrastaban con su traje negro impecable. Bienvenida a Hacienda Zamora, señorita Ayala. Espero que el viaje no haya sido demasiado fatigoso, dijo con una cortesía fría, mientras sus ojos la examinaban. Mis nietos la esperan. Son niños especiales. Detrás de él apareció una mujer mayor, demacrada y vestida completamente de negro, que se presentó como doña Eulalia, esposa de don Augusto. Sus manos temblaban ligeramente. Los niños están en la sala de estudios, murmuró la mujer. Deben estar hambrientos de conocimiento, añadió con una sonrisa extraña. La casa por dentro era aún más inquietante. Pesados cortinajes impedían el paso de la luz y un penetrante olor a incienso se mezclaba con algo más, algo que recordaba a los hospitales. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, todos serios, todos con la misma mirada penetrante de don Augusto. Una sirvienta indígena la condujo hasta su habitación, un espacio austero con una cama, un armario y un reclinatorio. Sobre la cabecera colgaba un crucifijo de madera oscura, tan grande que dominaba toda la pared. El padre Joaquín celebra misa todos los días, explicó la sirvienta en voz baja. Es obligatorio asistir. Vive en la capilla al lado del altar. Antes de que María Concepción pudiera preguntar más, escuchó pasos ligeros y risas contenidas en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y aparecieron 3 niños, 2 niñas y un niño, todos vestidos con ropas anticuadas y demasiado formales para su edad. Usted debe ser la nueva maestra, dijo la mayor.
Una niña de unos 12 años. De piel pálida y cabello negro como el carbón. Soy Isabel. Ellos son mis hermanos Rodrigo y Lucía. Padre dice que usted nos enseñará a ser buenos. Los niños la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. Desconfianza. Evaluación. María Concepción intentó sonreír. Estoy muy contenta de conocerlos. Comenzaremos las lecciones mañana, si les parece bien. Isabel ladeó ligeramente la cabeza. La maestra anterior decía que éramos niños difíciles. Usted también lo creerá. Todas las personas somos difíciles a nuestra manera, respondió María Concepción tratando de no mostrar su incomodidad. Ella se fue sin despedirse. Intervino el niño Rodrigo, pero dejó algo suyo. El padre Joaquín lo guarda bajo el altar. Las dos niñas rieron por lo bajo y la pequeña Lucía, que no tendría más de 6 años, añadió, nos vemos en la cena, señorita. El padre Joaquín quiere conocerla. Aquella noche. La cena transcurrió en un silencio opresivo, apenas interrumpido por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Don Augusto presidía la mesa mientras doña Eulalia apenas tocaba su comida. Los niños comían con modales perfectos, demasiado perfectos para su edad. El asiento a la derecha de don Augusto permanecía vacío. El padre Joaquín se nos unirá para el postre, anunció don Augusto. Hoy ha estado muy ocupado con sus deberes. María Concepción asintió observando que los niños intercambiaban miradas cómplices. Señorita Ayala, dijo don Augusto, debe usted saber que en esta casa seguimos las tradiciones con rigor. La educación de mis nietos debe incluir una sólida formación religiosa. El padre Joaquín es un miembro más de nuestra familia. En ese momento, la puerta del comedor se abrió y todos se pusieron de pie. María Concepción se volvió, esperando ver al sacerdote, pero lo que vio la dejó paralizada. El hombre que entró no parecía completamente vivo. Su piel tenía un tono grisáceo, los ojos hundidos en órbitas oscuras y caminaba con pasos rígidos, casi mecánicos. Vestía una sotana negra inmaculada y llevaba un rosario de cuentas oscuras entre sus dedos largos y huesudos. Padre Joaquín, esta es la señorita Ayala, la nueva institutriz, dijo don Augusto. El sacerdote la miró fijamente, pero sus ojos parecían no enfocarla realmente. Cuando habló, su voz sonaba hueca como si viniera de muy lejos. Bienvenida a la casa de Dios, hija mía. Aquí todos servimos a un propósito mayor. María Concepción murmuró un saludo sintiendo un frío inexplicable. El padre Joaquín tomó asiento y comenzó a rezar en latín. Todos bajaron la cabeza, incluso los sirvientes que permanecían de pie junto a las paredes. Durante el postre, un flanque temblaba como si tuviera miedo. El padre Joaquín habló directamente a María Concepción. Los niños necesitan disciplina espiritual, señorita. La anterior institutriz no lo entendió. Intentó llevárselos. La señorita Santos era débil de espíritu, intervino Isabel con una voz demasiado adulta. No entendía nuestras tradiciones familiares. Mañana asistirá usted a su primera misa con nosotros. Continuó el padre Joaquín. Celebramos la comunión de manera especial. Esa noche, María Concepción apenas pudo dormir. El viento silbaba entre las rendijas de la ventana, trayendo consigo susurros que parecían nombres. Cerca de la medianoche, creyó escuchar un canto lejano proveniente de la capilla. Se asomó por la ventana y vio luces moviéndose en el pequeño edificio. Figuras con velas caminaban en procesión hacia la entrada. Cuando finalmente logró conciliar el sueño,
soñó con niños pálidos que jugaban sobre tumbas abiertas y con un sacerdote cuyas manos goteaban algo oscuro sobre un cáliz de oro. La mañana siguiente, María Concepción descubrió que sus pertenencias habían sido organizadas meticulosamente. Su ropa interior estaba doblada con precisión militar y sus libros dispuestos por tamaño en el pequeño escritorio. Pero lo más perturbador era que su crucifijo de plata, el que siempre llevaba consigo, había desaparecido. Al bajar para el desayuno, encontró solo a los niños en el comedor. Isabel presidía la mesa como una pequeña dama. «Buenos días, señorita Ayala. Espero que haya dormido bien», dijo la niña. «¿Dónde están sus abuelos?», preguntó María Concepción. «Abuelo está en las plantaciones. Abuela está descansando. A veces no se siente bien después de las misas especiales», respondió Isabel, mientras cortaba meticulosamente un trozo de pan. Hablando de eso, añadió: «María Concepción, creo que alguien entró en mi habitación anoche. Mi crucifijo ha desaparecido». Los tres niños dejaron de comer al mismo tiempo como si fueran marionetas controladas por la misma mano. El padre Joaquín dice que los objetos personales deben ser bendecidos antes de usarse en esta casa, explicó Rodrigo con voz monocorde. Seguramente lo encontrará en la capilla después de la misa de esta tarde. Lucía, la pequeña, la miraba con una intensidad inquietante. ¿Sabe usted, señorita, que si uno muere en pecado, su alma queda atrapada? El padre Joaquín sabe cómo mantener las almas con nosotros. María Concepción sintió un escalofrío. Eso no es lo que enseña la Iglesia, Lucía. Isabel sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El padre Joaquín tiene su propia interpretación de las Escrituras. Ya lo entenderá. Las clases comenzaron esa misma mañana en una amplia sala de la planta superior. Los niños demostraron ser extremadamente inteligentes, pero sus conocimientos eran irregulares. Sabían latín y teología con una profundidad impropia de su edad, pero desconocían aspectos básicos de geografía o literatura contemporánea. Durante la lección de historia, María Concepción notó que faltaban páginas en los libros de texto, precisamente aquellas que trataban sobre la Inquisición o las reformas liberales en Guatemala. ¿Quién ha arrancado estas páginas?, preguntó el padre Joaquín. Revisa todos nuestros libros, respondió Isabel. Dice que hay conocimientos que corrompen el alma. A media mañana, mientras explicaba una lección de aritmética, María Concepción notó que Rodrigo dibujaba algo en su cuaderno. Al acercarse, vio un boceto perturbadoramente detallado de lo que parecía ser la capilla por dentro, pero con el suelo levantado frente al altar, revelando lo que parecían pequeños cuerpos. «¿Qué es esto, Rodrigo?», preguntó tratando de mantener la calma. El niño cerró el cuaderno rápidamente. «Es solo un dibujo, señorita. Me gusta dibujar lo que veo». «¿Lo que ves? ¿Dónde has visto algo así?» «En la misa especial», intervino Lucía con naturalidad. «Cuando el padre Joaquín nos muestra a los que se fueron». Un sirviente interrumpió la clase anunciando que era hora del almuerzo. Los niños se levantaron al unísono y salieron ordenadamente, dejando a María Concepción con un nudo en el estómago. Durante la comida, que transcurrió sin la presencia de los abuelos ni del sacerdote, María Concepción intentó indagar más. «Niños, ¿podríais hablarme sobre esas misas especiales como vuestra institutriz? Debería conocer todas vuestras actividades». Los tres hermanos intercambiaron miradas antes de que Isabel respondiera: «Son ceremonias para recordar a los que ya no están con nosotros físicamente».
El padre Joaquín dice que la muerte es solo una transición y que podemos mantener a nuestros seres queridos cerca si les damos un lugar especial. ¿Y quiénes son esos seres queridos?, insistió María Concepción. Nuestros otros hermanos, respondió Rodrigo con naturalidad, los que vinieron antes que nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de María Concepción. ¿Tuvisteis más hermanos? Lucía asintió solemnemente. Muchos, pero no fueron suficientemente fuertes. El padre Joaquín dice que ahora son ángeles bajo el altar. Esa tarde, mientras los niños descansaban, María Concepción decidió explorar la hacienda. El cielo se había oscurecido, anunciando una de las frecuentes tormentas de la región. Los jardines, invadidos por la maleza, parecían esconder secretos entre sus arbustos descuidados. Al fondo, más allá de un sendero de piedra, se alzaba la capilla. A pesar del temor que le provocaba aquel lugar, María Concepción se dirigió hacia allí, decidida a recuperar su crucifijo y quizás descubrir algo sobre las extrañas misas especiales. La puerta de la capilla estaba entreabierta. El interior era frío y olía a cera e incienso, pero también a algo más penetrante, algo que recordaba a los hospitales, el mismo olor que impregnaba partes de la casa principal. La nave era pequeña con apenas 6 bancos de madera oscura. El altar tallado en piedra parecía más antiguo que el resto de la construcción. María Concepción avanzó lentamente hacia el altar. A cada lado había puertas pequeñas. Probablemente una sacristía y quizás la vivienda del padre Joaquín. Sobre el altar, un Cristo de expresión agonizante presidía la capilla, pero lo que llamó su atención fue el frontal del altar. Estaba decorado con pequeñas placas de mármol, cada una con un nombre y 2 fechas muy cercanas entre sí. Son mis predecesores, dijo una voz a sus espaldas. María Concepción se giró sobresaltada. El padre Joaquín estaba de pie en la entrada de la capilla, su figura recortada contra la luz grisácea de la tormenta que se aproximaba. Los niños que no sobrevivieron. Continuó mientras avanzaba con pasos lentos y rígidos. Los Zamora han sido bendecidos con muchos descendientes a lo largo de los años, pero pocos han sido lo suficientemente fuertes. ¿A qué se refiere con lo suficientemente fuertes?, preguntó María Concepción, retrocediendo instintivamente. El sacerdote llegó hasta el altar y pasó sus dedos huesudos por las placas de mármol. La sangre de los Zamora es especial. Está marcada por un pacto muy antiguo, un pacto que requiere sacrificios. Un relámpago iluminó la capilla proyectando sombras grotescas sobre los muros. Por un instante, María Concepción creyó ver que la sombra del padre Joaquín no correspondía a su figura, sino a algo más grande, más deforme. Vine a buscar mi crucifijo, dijo ella tratando de mantener la firmeza en su voz. Ah, sí, respondió el sacerdote, extrayendo el crucifijo de plata de entre los pliegues de su sotana. Un objeto hermoso, pero impuro, contenía elementos paganos. He tenido que purificarlo. El crucifijo, que había sido un delicado trabajo de platería, ahora parecía deformado, como si hubiera sido expuesto a un calor intenso. La figura de Cristo había desaparecido, dejando solo una cruz retorcida. ¿Qué le ha hecho?, exclamó María Concepción. Lo he liberado de falsas representaciones, respondió el padre Joaquín con una sonrisa que no llegaba a sus ojos opacos. ¿Cómo haré con usted, señorita Ayala? La he observado. Tiene potencial para entender nuestras tradiciones. María Concepción tomó el crucifijo deformado y retrocedió hacia la puerta. Creo que debo regresar a la casa. Los
Niños pronto terminarán su descanso. Por supuesto, asintió el sacerdote. Pero, recuerde, esta noche hay misa especial. Don Augusto insiste en que asista. Es parte de sus deberes como institutriz de los Zamora. Cuando María Concepción salió de la capilla, la tormenta había comenzado. Grúas gotas de lluvia caían sobre el jardín, levantando el olor a tierra mojada. Corrió hacia la casa principal, pero antes de llegar vio algo que la dejó paralizada. En una de las ventanas del segundo piso, doña Eulalia la observaba fijamente. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba ahora una desesperación muda, y sus labios parecían formar palabras: váyase, váyase ahora. La tarde transcurrió en una atmósfera de creciente tensión. La tormenta arreciaba, convirtiendo el cielo en un manto plomizo rasgado ocasionalmente por relámpagos que iluminaban la hacienda con destellos fantasmales. María Concepción intentó continuar con las lecciones, pero los niños parecían distraídos, intercambiando miradas cómplices y susurros que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. Durante la clase de literatura, mientras leían un pasaje de Don Quijote, María Concepción notó que Isabel tenía una pequeña llave dorada colgando de una cadena en su cuello, algo que no había visto antes. Es una bonita llave, Isabel, comentó intentando establecer una conversación casual. ¿Qué? ¿Abre? La niña tocó la llave instintivamente, como protegiéndola. Es la llave de la salvación, señorita. Todos tenemos una. El padre Joaquín dice que abre las puertas entre los mundos. Rodrigo y Lucía sintieron y la pequeña mostró una llave similar oculta bajo su vestido. ¿Puedo verla más de cerca?, preguntó María Concepción. No es posible, respondió Isabel con firmeza. El padre Joaquín dice que solo puede tocarlas quien ha sido iniciado en los misterios de la familia. La mención de misterios familiares encendió todas las alarmas en María Concepción. Recordó las extrañas placas en el altar, el dibujo perturbador de Rodrigo y las palabras de Lucía sobre hermanos que no habían sido lo suficientemente fuertes. Isabel, ¿cuántos hermanos habéis perdido?, preguntó directamente. La pregunta pareció sorprender a los niños. Fue Rodrigo quien respondió: 9, 3 por cada uno de nosotros. El padre Joaquín dice que cada uno de nosotros necesita 3 ángeles guardianes para proteger nuestra alma. ¿Y dónde están esos ángeles guardianes?, insistió María Concepción, temiendo la respuesta. Bajo el altar, respondió Lucía con naturalidad escalofriante. Por eso el suelo de la capilla está siempre caliente, porque están todos juntos esperándonos. Un trueno particularmente violento sacudió la hacienda haciendo tintinear los cristales de las ventanas. Las luces parpadearon y por un momento la habitación quedó en penumbras. Cuando la luz regresó, María Concepción vio que los 3 niños la miraban fijamente con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más siniestro. La misa especial será a medianoche, señorita, dijo Isabel. Debería prepararse. El padre Joaquín no tolera retrasos. Terminadas las clases, María Concepción regresó a su habitación. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas y, sobre todo, decidir si debía huir de aquel lugar esa misma noche. Pero la tormenta hacía imposible cualquier intento de escape inmediato. Los caminos estarían intransitables y perderse en aquellos bosques montañosos podría ser fatal. Al entrar en su habitación, encontró sobre la cama un vestido blanco, sencillo, pero de buena calidad, con un velo a juego. Junto a él había una nota escrita con caligrafía temblorosa para la ceremonia.
No falte por su bien. María Concepción examinó el vestido. Parecía más apropiado para una boda o un bautizo que para una misa. ¿Qué clase de ceremonia requería que la institutriz vistiera de blanco? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir encontró a doña Eulalia, que miraba nerviosamente a ambos lados del pasillo antes de entrar apresuradamente y cerrar tras de sí. No tenemos mucho tiempo, susurró la anciana. Deben estar vigilando. ¿Quién, señora?, preguntó María Concepción. Todos los sirvientes, los niños, incluso las paredes tienen oídos en esta casa. Doña Eulalia se acercó. Más. Su aliento olía a lao. Debe irse esta noche después de la cena, pero antes de la misa, he ordenado que preparen un caballo en el establo trasero. ¿Por qué me ayuda?, preguntó María Concepción. ¿Qué está pasando realmente en esta casa? Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Porque ya he visto demasiadas jóvenes como usted desaparecer. Porque ya no puedo soportar más sacrificios en nombre de una promesa sacrificios. ¿Qué promesa? Doña Eulalia miró hacia la ventana donde la lluvia golpeaba con furia. La familia Zamora hizo un pacto. Hace generaciones, un pacto por riqueza y poder, sellado con sangre inocente. Cada generación debe renovarlo. Los niños mencionaron hermanos que murieron. Placas en el altar. No solo hermanos, interrumpió doña Eulalia, también institutrices, sirvientes, cualquiera que pueda servir al propósito. El padre Joaquín no es lo que parece. Lleva en esta casa desde antes que yo naciera, siempre igual. Nunca envejece. Un escalofrío recorrió la espalda de María Concepción. ¿Qué es? Él. No lo sé con certeza y quizás sea mejor así, pero lo que sí sé es que esta noche buscan una nueva participante en sus rituales y la han elegido a usted. La cena fue una experiencia surrealista. Don Augusto presidía la mesa con su habitual rigidez, mientras doña Eulalia apenas tocaba su comida, evitando mirar a María Concepción. Los niños comían en silencio, pero sus ojos brillaban con una anticipación apenas contenida. El padre Joaquín no se presentó. La tormenta ha derribado algunos árboles en el camino principal, comentó don Augusto entre bocados. Me temo que estaremos aislados por unos días hasta que los peones puedan despejar la vía. María Concepción sintió que el comentario iba dirigido específicamente a ella como una advertencia velada de que no había escapatoria. El padre Joaquín está preparando la capilla para la ceremonia de esta noche. Continuó don Augusto. Es un evento importante para nuestra familia. Señorita Ayala, confío en que haya encontrado el atuendo apropiado en su habitación. Sí, señor, respondió ella, intentando que su voz no traicionara su miedo. Aunque no entiendo exactamente qué tipo de ceremonia requiere tal formalidad. Don Augusto la miró fijamente, sus ojos fríos como obsidianas. Es una ceremonia de renovación, señorita, de compromiso con nuestras tradiciones más sagradas. Usted tendrá un papel destacado. Isabel sonrió ligeramente. Será como una novia. Señorita, una novia para la eternidad. Aquellas palabras confirmaron los temores de María Concepción. Debía escapar esa misma noche, aprovechando el intervalo entre la cena y la ceremonia. Después de la comida, todos se retiraron a sus habitaciones para prepararse. María Concepción esperó media hora. El tiempo suficiente para que la casa se sumiera en el silencio. Se vistió con ropa abrigada, guardó el crucifijo deformado en su bolsillo como única pertenencia personal y se dispuso a salir. El pasillo estaba en penumbras, iluminado ocasionalmente por los
relámpagos que se filtraban por las ventanas. María Concepción avanzó con cautela, procurando que las tablas del suelo no crujieran bajo sus pies. Al pasar frente a la habitación de los niños, le pareció escuchar susurros, pero no se detuvo. Las escaleras principales quedaban descartadas. Eran visibles desde demasiados ángulos de la casa. Optó por la escalera de servicio, más estrecha y discreta. Mientras descendía, los truenos amortiguaban el sonido de sus pasos. La planta baja estaba desierta. La lluvia repiqueteaba contra los cristales, creando una cortina de sonido que ocultaba sus movimientos. María Concepción se dirigió hacia la cocina, desde donde podría salir al patio trasero y de ahí a los establos. Al cruzar el comedor, algo llamó su atención. La puerta que conducía al sótano estaba entreabierta y una débil luz se filtraba desde abajo. Nunca había visto esa puerta abierta antes. La curiosidad y un presentimiento oscuro la llevaron a acercarse. Un olor familiar emanaba de allí, el mismo olor a hospital que había notado en partes de la casa y en la capilla. Empujó suavemente la puerta y vio una escalera de piedra que descendía hacia una luz amarillenta. Sabía que debía seguir su camino hacia los establos, que cada minuto era crucial para su escape, pero también sabía que lo que encontrara en aquel sótano podría explicar los horrores de la hacienda Zamora, quizás incluso ayudarla a detenerlos. Con él, corazón latiendo, desbocado, comenzó a descender los escalones de piedra. El aire se volvía más denso y frío a cada paso, cargado de un olor penetrante a formaldehído y otras sustancias químicas. Lo que encontró al final de la escalera la dejó paralizada. El sótano había sido convertido en una especie de laboratorio o sala de embalsamamiento, mesas de mármol, instrumentos quirúrgicos, frascos con líquidos de colores inquietantes y lo más perturbador, varios ataúdes pequeños del tamaño apropiado para niños dispuestos contra una pared. 3 de estos ataúdes estaban abiertos, vacíos, como esperando nuevos ocupantes. En el centro de la habitación había una mesa más grande con correas de cuero en los extremos, manchadas de lo que parecía ser sangre seca. Sobre una mesa auxiliar, varios instrumentos relucían bajo la luz de las lámparas de aceite, bisturíes, sierras pequeñas, agujas de diferentes tamaños. María Concepción se llevó una mano a la boca para contener un grito. En un estante cercano, alineados como macabros trofeos, había frascos de vidrio que contenían lo que parecían ser órganos humanos conservados en algún tipo de líquido. Cada frasco tenía una etiqueta meticulosamente escrita. Se acercó con horror fascinado y leyó algunas. Isabel Z. Corazón original. 1877, Rodrigo Z., Pulmones originales, 1878. Lucía Z., Hígado original, 1879. La realidad la golpeó con una claridad aterradora. Los niños Zamora no eran lo que parecían. Sus órganos habían sido reemplazados. ¿Y qué significaba aquel etiquetas? Un ruido en lo alto de la escalera la alertó. Alguien se aproximaba. María Concepción buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, pero el sótano ofrecía pocas opciones. Finalmente se ocultó tras una cortina que separaba el área principal de otro espacio. Desde su escondite vio descender al padre Joaquín, seguido por don Augusto. Ambos vestían túnicas ceremoniales negras con extraños símbolos bordados en hilo dorado. Todo está preparado, dijo el sacerdote con su voz hueca. La tormenta es perfecta para la ceremonia. Los elementos están de nuestro lado. ¿Los niños están listos?, preguntó don Augusto. Sí, sus
cuerpos están respondiendo bien a los últimos trasplantes, pero necesitan renovación constante. Los órganos de la señorita Ayala serán perfectos, jóvenes y saludables. Don Augusto asintió. Gravemente. Es el precio que debemos pagar. La fortuna Zamora se construyó sobre estos sacrificios y solo puede mantenerse con ellos. No es solo la fortuna lo que está en juego, respondió el padre Joaquín acercándose a los frascos con órganos. Es la inmortalidad. Sus nietos pueden vivir eternamente si seguimos proveyéndoles de lo que necesitan. Y usted también, don Augusto. Su corazón ya ha sido reemplazado 3 veces en el último siglo. María Concepción tuvo que contener una exclamación de horror. ¿Un siglo cómo era posible? ¿Dónde está la chica ahora? Preguntó el sacerdote preparándose en su habitación, supongo. Respondió don Augusto. Eulalia le entregó el vestido ceremonial. La pobre ingenua. Probablemente cree que asistirá a alguna extraña tradición familiar. El padre Joaquín se acercó a una de las mesas de mármol y comenzó a disponer instrumentos quirúrgicos con meticuloso cuidado. Esta vez necesitaremos su corazón para Isabel, el hígado para Rodrigo y los pulmones para la pequeña Lucía. El resto lo conservaremos para futuras necesidades. María Concepción sintió náuseas. Aquello no podía ser real, pero las evidencias estaban ante sus ojos. ¿Y qué hay de la anterior institutriz?, preguntó don Augusto. Sus órganos fueron deficientes, respondió el sacerdote con disgusto. Tenía una enfermedad latente que no detectamos a tiempo. Los niños rechazaron los trasplantes en cuestión de semanas. Fue un desperdicio. Esta vez hemos elegido mejor, afirmó don Augusto. La señorita Ayala es fuerte, saludable y, lo más importante, no tiene familia que la busque. Nadie notará su desaparición. El padre Joaquín abrió un libro antiguo encuadernado en lo que parecía cuero humano. Comencemos la preparación ritual. La ceremonia debe iniciarse exactamente a medianoche. Desde su escondite, María Concepción observó con horror cómo ambos hombres comenzaban a recitar cánticos en una lengua que no reconocía, mientras el sacerdote mezclaba líquidos de distintos frascos en un cáliz de oro. La luz de los relámpagos se filtraba por una pequeña ventana a nivel del suelo, iluminando la escena con destellos fantasmales. María Concepción sabía que debía aprovechar ese momento para escapar. Mientras los 2 hombres estaban absortos en su ritual, comenzó a moverse sigilosamente hacia la escalera, manteniéndose en las sombras. Estaba a punto de alcanzar el primer escalón cuando un trueno particularmente violento sacudió la hacienda provocando que uno de los instrumentos metálicos cayera al suelo. Con un estruendo, el padre Joaquín y don Augusto se volvieron al unísono. Tenemos compañía, dijo el sacerdote, sus ojos muertos fijos, exactamente en la dirección donde se encontraba María Concepción. Señorita Ayala, llamó don Augusto con voz engañosamente tranquila. Salga de su escondite, ya conoce nuestros secretos, así que es inútil que se oculte. María Concepción no esperó más. Subió las escaleras a toda velocidad, escuchando tras ella los pasos pesados de don Augusto. Al llegar a la planta baja, cerró la puerta del sótano y corrió hacia la cocina. La lluvia caía torrencialmente cuando salió al patio trasero. El barro dificultaba sus movimientos mientras se dirigía hacia los establos, donde doña Eulalia había prometido que habría un caballo preparado. Al llegar encontró el establo vacío, excepto por un único caballo negro que relinchó nerviosamente al verla. No había silla de montar, solo una manta y una brida simple. Tendría que ser suficiente.
Mientras intentaba calmar al animal para colocarle la brida, escuchó voces acercándose, don Augusto y varios sirvientes. No tenía tiempo que perder. Con un esfuerzo desesperado, logró subir al caballo y salió del establo a galope, directamente hacia el portón principal de la hacienda. La lluvia le azotaba el rostro, y los relámpagos iluminaban el camino intermitentemente. Detrás de ella escuchó gritos y órdenes. Pronto tendrían más caballos y la perseguirían. Su única ventaja era conocer el secreto. Ahora sabía que eran realmente los Zamora y el padre Joaquín. ¿Qué hacían con los niños y con las institutrices desaparecidas? El camino principal, como había dicho don Augusto, estaba bloqueado por árboles caídos. María Concepción dirigió el caballo hacia un sendero lateral que había notado durante su llegada. Era más estrecho y empinado, probablemente usado por los trabajadores de la plantación. Pero podría llevarla hasta el pueblo más cercano. Mientras cabalgaba entre la oscuridad y la tormenta, escuchó a lo lejos el tañido de la campana de la capilla. Medianoche. La ceremonia debería estar comenzando, pero sin su invitada de honor. El sendero se volvía cada vez más difícil, serpenteando entre barrancos y zonas boscosas. En un recodo particularmente cerrado, el caballo resbaló en el barro y María Concepción fue lanzada contra unos arbustos. El golpe la dejó momentáneamente aturdida. Cuando logró incorporarse, vio que el caballo había huido asustado. Estaba sola, bajo la lluvia en medio de la montaña, pero no tenía tiempo para lamentaciones. Los sonidos de persecución se acercaban, cascos de caballos, voces de hombres y algo más inquietante, un cántico lejano que parecía flotar sobre el ruido de la tormenta. María Concepción se internó en el bosque, alejándose del sendero. La vegetación densa la protegería de ser vista, pero también dificultaría su avance. Cada paso era una lucha contra el barro y las ramas empapadas que le azotaban el rostro. Tras lo que pareció una eternidad, llegó a un claro donde se alzaba una estructura antigua, una pequeña ermita de piedra, probablemente construida por los primeros misioneros. En la región, el techo había desaparecido hace tiempo, pero los muros todavía ofrecían cierto refugio contra la lluvia. María Concepción entró y se dejó caer contra una pared exhausta. Necesitaba descansar un momento antes de continuar su huida. Según sus cálculos, debía estar a unos 5 o 6 kilómetros de la hacienda, quizás a mitad de camino hacia el pueblo más cercano. Mientras recuperaba el aliento, notó algo extraño en las paredes de la ermita. Estaban cubiertas de símbolos tallados en la piedra, similares a los que había visto bordados en las túnicas ceremoniales del padre Joaquín y don Augusto. Se acercó para examinarlos mejor bajo la luz de los relámpagos. Eran una mezcla inquietante de símbolos cristianos y otros más antiguos, precolombinos. Quizás dispuestos en patrones circulares alrededor de lo que parecía ser un altar rudimentario. Con creciente horror, María Concepción comprendió que no había encontrado refugio en una ermita cristiana, sino en un lugar de culto utilizado por los Zamora o sus antepasados para sus rituales impíos. Un ruido a sus espaldas la hizo volverse bruscamente. En la entrada de la ermita, recortada contra la noche tormentosa, se encontraba la pequeña Lucía, empapada, pero sonriente. La encontré, padre, dijo la niña con voz cantarina. Está aquí en el círculo antiguo. Antes de que María Concepción pudiera moverse, otras figuras aparecieron tras la niña, Isabel, Rodrigo, don Augusto y finalmente el padre Joaquín, cuya sotana negra parecía repeler la lluvia. Ha elegido un lugar muy apropiado para esconderse, señorita Ayala, dijo el sacerdote avanzando hacia ella.
Este círculo ritual fue construido por los fundadores de la familia Zamora hace casi 300 años. Aquí se selló el pacto original. María Concepción retrocedió hasta que su espalda tocó el altar de piedra. No tenía escapatoria. ¿Qué pacto? ¿Qué son? ¿Ustedes realmente? Preguntó ganando tiempo mientras buscaba desesperadamente una salida. Don Augusto sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa desprovista de calidez. Somos supervivientes, señorita Ayala. Cuando los conquistadores llegaron a estas tierras, mi antepasado Hernán Zamora estaba entre ellos, un hombre ambicioso, que encontró estas montañas ricas en recursos, pero inhóspitas para la vida. La mitad de sus hombres murió de enfermedades en el primer año. Desesperado, buscó ayuda entre los nativos. Continuó el padre Joaquín. Yo era entonces un sacerdote maya, guardián de conocimientos antiguos. Le ofrecí un pacto, vida eterna para él y su descendencia a cambio de sangre inocente, un sacrificio perpetuo para alimentar a los dioses olvidados. María Concepción no podía creer lo que escuchaba. Eso es imposible. Ningún ser humano puede vivir tanto tiempo. No somos enteramente humanos. No, ya. Respondió el sacerdote. Nuestros cuerpos son recipientes, constantemente renovados con partes de otros. Los niños especialmente necesitan órganos frescos para crecer. Isabel dio un paso adelante. Su rostro pálido iluminado por un relámpago. Yo tengo 142 años. Señorita. Mi corazón ha sido reemplazado 11 veces. El último pertenecía a la institutriz anterior a usted. Pero ahora necesito uno nuevo, añadió la niña, tocando la llave dorada que colgaba de su cuello. Y el suyo será perfecto. Los 3 niños se acercaron formando un semicírculo frente a María Concepción. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y sus movimientos tenían algo mecánico, como si fueran marionetas, controladas por una fuerza invisible. No lo entiendo, dijo María Concepción, tratando de mantener la calma. Si viven tanto tiempo, ¿por qué siguen aparentando ser niños? ¿Por qué no crecen? Es parte del pacto, explicó Don Augusto. La inocencia aparente es nuestra protección y nuestra maldición. Los niños ahora nunca crecen, nunca envejecen visiblemente, pero sus mentes acumulan siglos de experiencia. Necesitan cuerpos jóvenes para contener almas tan antiguas. El padre Joaquín extrajo de entre sus ropas el mismo cáliz dorado que había estado preparando en el sótano. La ceremonia debe continuar. Cono sin el vestido blanco. El pacto exige su cumplimiento. Los niños comenzaron a cantar en la misma lengua desconocida que María Concepción había escuchado en el sótano. Don Augusto se unió al cántico mientras el padre Joaquín avanzaba hacia ella con él cáliz extendido. Beba, ordenó el sacerdote. Será más fácil para todos. Nunca, respondió María Concepción aferrándose al crucifijo deformado en su bolsillo. A pesar de su estado, seguía siendo un símbolo de fe, una conexión con su mundo anterior a la pesadilla de la hacienda Zamora. Un relámpago particularmente violento iluminó la escena, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. La lluvia arreció cayendo como una cortina líquida sobre la ermita sin techo. Aprovechando la momentánea distracción, María Concepción empujó el cáliz hacia el rostro del padre Joaquín. El líquido carmesí salpicó su rostro, provocando un alarido inhumano donde el líquido tocaba su piel. Esta comenzaba a humear y desprenderse, revelando debajo no carne, sino algo oscuro y escamoso. Don Augusto intentó sujetarla, pero María Concepción, impulsada por él
terror y la adrenalina, logró escabullirse entre los niños y corrió hacia la salida de la ermita. La persecución continuó bajo la tormenta a través del bosque empapado. María Concepción corría sin dirección clara, guiándose solo por el instinto y la pendiente descendente que esperaba la llevaría eventualmente hacia algún pueblo. Los sonidos de la persecución se mezclaban con el rugido de la tormenta. A veces parecían alejarse, otras acercarse peligrosamente. En un momento dado creyó escuchar la voz de Lucía llamándola desde muy cerca, una voz infantil cantando una nana escalofriante. Tras lo que pareció una eternidad, María Concepción divisó luces. En la distancia, un pueblo. La esperanza renovó sus fuerzas y aceleró el paso. Resbalando ocasionalmente en el barro, pero levantándose cada vez con renovada determinación. Al llegar a las primeras casas, golpeó desesperadamente la puerta. Más cercana. Un hombre mayor, con el rostro arrugado por los años de trabajo en las plantaciones, abrió con recelo. «Ayúdeme, por favor», suplicó María Concepción. «Me persiguen, quieren matarme». El hombre la miró con expresión indescifrable. Luego miró más allá de ella hacia él. Bosque oscuro. Sin decir palabra, la dejó entrar y cerró la puerta. La casa era humilde, pero acogedora. Una mujer de edad similar y varios niños pequeños la observaban con curiosidad desde una mesa donde cenaban tortillas y frijoles. «¿Quién la persigue, señorita?», preguntó finalmente el hombre. «La familia Zamora», respondió ella entre jadeos. «Don Augusto, el padre Joaquín. Los niños no son lo que parecen. Están haciendo algo terrible en esa hacienda». El hombre y la mujer intercambiaron miradas de conocimiento y temor. «Todos aquí conocemos las historias sobre los Zamora», dijo la mujer persignándose. «Generaciones de niños que nunca crecen. Sirvientes e institutrices que desaparecen. Un sacerdote que lleva en la hacienda desde que nuestros abuelos eran jóvenes». «Dao, no son historias», insistió María Concepción. «Los he visto. Están reemplazando sus órganos con los de otras personas para vivir eternamente. Han hecho un pacto con algo antiguo y maligno». El hombre asintió gravemente. «Nuestros antepasados quiché ya hablaban de ellos. Los llamaban los que roban la vida. Se dice que el primer Zamora hizo un pacto con Kame, el señor de la muerte». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Todos se quedaron paralizados. «Sabemos que está ahí», dijo la voz de don Augusto desde el exterior. «Entréguenla y su familia. No sufrirá. Resistan y toda su aldea pagará el precio». El hombre miró a su familia, luego a María Concepción. El miedo luchaba contra la compasión en sus ojos. «Hay un túnel», susurró señalando hacia una alfombra tejida en el suelo. «Lo construyeron nuestros abuelos. Para escapar de los Zamora, la llevará hasta la iglesia del pueblo. Busque al padre Mateo. Él conoce la manera de enfrentarlos». María Concepción agradeció, con lágrimas en los ojos mientras el hombre levantaba la alfombra revelando una trampilla. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Dese prisa», urgió la mujer entregándole una vela encendida y «que Dios la proteja». El túnel era bajo y estrecho, obligando a María Concepción a avanzar agachada. La pequeña llama de la vela proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de tierra, creando la ilusión de figuras persiguiéndola. El aire era húmedo y viciado, dificultando la respiración. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel desembocó en una cripta bajo la iglesia del pueblo. Tumbas antiguas se alineaban en las paredes, algunas con inscripciones en español, otras en lenguas indígenas. María Concepción subió por unos escalones de piedra y emergió a través
de una losa movible, encontrándose en la sacristía de una pequeña iglesia colonial. Las velas del altar mayor proporcionaban la única iluminación, creando un ambiente de recogimiento y misterio. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz firme, pero amable. Un hombre de unos 50 años, vestido con una sotana sencilla, entró en la sacristía. Su rostro mostraba la serenidad de quien ha visto mucho, pero conserva su fe. Padre Mateo, supongo, dijo María Concepción. Me han enviado a buscarlo. Vengo de la hacienda Zamora. El rostro del sacerdote se ensombreció al escuchar ese nombre. Sin decir palabra, cerró cuidadosamente la puerta de la sacristía y le indicó que tomara asiento. Cuénteme todo, dijo simplemente. María Concepción relató su experiencia en la hacienda. Los niños que nunca crecían, el sótano convertido en laboratorio macabro, la confesión sobre los trasplantes de órganos y el pacto ancestral, la persecución bajo la tormenta. El padre Mateo la escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. Cuando ella terminó, permaneció en silencio durante varios minutos, como ordenando sus pensamientos. Lo que usted ha presenciado confirma historias que han circulado en esta región por generaciones. Dijo finalmente, los Zamora son una presencia maligna que se remonta a los primeros días de la conquista. La Iglesia ha intentado intervenir varias veces, pero siempre sin éxito. Tienen demasiado poder, demasiada influencia. Entonces, ¿no hacer?, preguntó María Concepción con desesperación. No he dicho eso, respondió el sacerdote. Se levantó y caminó hacia un armario antiguo, del cual extrajo un libro encuadernado en cuero gastado. Este es el diario del padre Francisco de Orellana, quien fue párroco de esta iglesia en 1723. Él se enfrentó a los Zamora y descubrió su secreto. El padre Mateo abrió el libro con reverencia. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía apretada y dibujos detallados de símbolos y rituales. Según el padre Orellana, el pacto de los Zamora tiene un punto débil: las llaves. Las llaves doradas, exclamó María Concepción. Los niños las llevaban colgadas del cuello. El sacerdote asintió. Son las llaves del pacto. Cada una representa un alma atrapada entre mundos. Si las llaves son destruidas en fuego bendito durante la noche de San Juan, el pacto se romperá. La noche de San Juan es mañana, murmuró María Concepción, recordando de pronto la fecha. Exactamente. Y esa es la razón por la que los Zamora estaban preparando su ceremonia esta noche. Necesitaban renovar el pacto antes de su momento de mayor vulnerabilidad. Un golpe en la puerta principal de la iglesia interrumpió su conversación. Luego otro y otro más, cada vez con mayor fuerza. Han venido por usted, dijo el padre Mateo cerrando el libro. Y esta vez no se detendrán ante nada. La iglesia ya no es un santuario seguro para nosotros. Condujo a María Concepción hacia un pasadizo oculto tras el altar. Este pasaje lleva a las montañas. Sígalo hasta encontrar una cabaña de piedra. Es un antiguo eremitorio donde podrá esconderse hasta mañana por la noche. ¿No viene conmigo?, preguntó ella. No puedo abandonar a mi congregación, respondió él entregándole una pequeña cruz de plata. Intentaré retrasarlos. Mañana al anochecer encienda un fuego con madera de ciprés. Bendiga las llamas con agua bendita que encontrará en la cabaña y arroje las llaves al fuego cuando suenen las campanas de la medianoche. Pero no tengo las llaves, dijo María Concepción con desesperación. Las conseguirá, afirmó él. Padre Mateo con una certeza que la sorprendió.
El diario dice que los portadores de las llaves no pueden resistir su llamada cuando están cerca del fuego bendito. Vendrán a usted. Los golpes en la puerta se intensificaron, acompañados ahora por la voz del padre Joaquín, exigiendo entrada. Vaya ahora. Urgió el padre Mateo, y recuerde, solo tiene una oportunidad. Si falla, el pacto se renovará por otro siglo. María Concepción asintió y se internó en él. Pasadizo que se cerró tras ella, sumiendo todo en la oscuridad. Avanzó a tientas, guiándose por las paredes de piedra mientras escuchaba amortiguados los sonidos de confrontación en la iglesia. El pasadizo ascendía, constantemente serpenteando en el interior de la montaña. Después de lo que pareció una eternidad, María Concepción vislumbró un débil resplandor. Adelante, una salida. Emergió en un claro boscoso bajo un cielo que comenzaba a aclararse. La tormenta había amainado, aunque gruesas nubes aún cubrían las estrellas. Según sus cálculos, debía ser poco antes del amanecer. El eremitorio no fue difícil de encontrar. Una construcción simple de piedra, parcialmente cubierta de musgo y enredaderas, que se alzaba junto a un pequeño manantial. En el interior había una cama rústica, un reclinatorio gastado por el uso y un armario que contenía varias botellas de agua bendita, velas de cera virgen y un puñado de hierbas secas cuidadosamente etiquetadas. María Concepción cayó rendida sobre la cama, vencida por el agotamiento físico y emocional. A pesar del peligro, su cuerpo exigía descanso. Sus últimos pensamientos antes de dormirse fueron para el padre Mateo, esperando que hubiera logrado sobrevivir al encuentro con los Zamora. Despertó sobresaltada. La luz que entraba por la pequeña ventana indicaba que era media tarde. Había dormido casi todo el día. Un ruido había interrumpido su sueño. Pasos en el exterior. Con el corazón latiendo aceleradamente, María Concepción buscó algo que pudiera servirle como arma. Encontró un antiguo atizador junto a la chimenea apagada. La puerta se abrió lentamente y, para su sorpresa, quien entró fue doña Eulalia. La anciana parecía haber envejecido años. En una sola noche. Su rostro mostraba hematomas y cojeaba ligeramente. Gracias a Dios que la encontré, dijo con voz quebrada, el padre Mateo me indicó dónde buscarla antes de que, preguntó María Concepción. Temiendo la respuesta. Antes de que lo llevaran, respondió doña Eulalia, dejándose caer en el reclinatorio. El padre Joaquín lo acusó de herejía. Nadie en el pueblo se atrevió a defenderlo. ¿Cómo escapó usted? No escapé. Me enviaron a buscarla, confesó la anciana con lágrimas en los ojos. Don Augusto amenazó con matar a todos los niños del pueblo si no la encontraba y la persuadía de regresar voluntariamente. María Concepción se sentó junto a ella procesando esta nueva información. ¿Y qué pasará si regreso? La ceremonia se realizará esta noche. Sus órganos serán utilizados. Doña Eulalia bajó la mirada. Pero hay algo que no saben que le he traído. De entre los pliegues de su vestido. La anciana extrajo 3 pequeñas llaves doradas, idénticas a las que llevaban los niños. Las robé mientras dormían. Son las llaves originales, las primeras que se forjaron con el pacto. Las que llevan los niños son réplicas creadas a lo largo de los siglos, a medida que las originales se deterioraban. M. Gracias por ver esta historia hasta el final. Valoramos muchísimo tu apoyo, es lo que nos da fuerzas para seguir encontrando y compartiendo contigo las leyendas más aterradoras y los relatos más oscuros de todo el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio.
Aquí todos los días publicamos nuevas historias de terror que te pondrán la piel de gallina. Y si quieres ayudar al canal, comparte este video con tus amigos, quizás ellos sean los próximos en escuchar esas inquietantes voces que llegan desde la oscuridad. Quédate con nosotros, aún nos esperan muchos horrores, misterios y secretos por descubrir. Nos vemos en la próxima historia.